¿Quieres aprender a animar una chica bailando en Clip Studio Paint? Aprendiendo desde el boceto, la línea, el color y los efectos. En este tutorial te invito a ver el paso a paso para que tú también lo puedas lograr. Vamos a Archivo, Nuevo, a crear un proyecto de ilustración, que es la primera opción. Vamos a elegir un tamaño cuadrado de 1668 por 1668 píxeles. Resolución 72, cambiamos el nombre y le damos a OK para crear nuestro proyecto. Ahí lo tenemos en el panel de capas. La capa que viene creada por defecto le cambiamos el nombre a Sketch. Y en el botón de guardar de la parte superior guardamos nuestro proyecto. Vamos a ir al icono de Clip Studio y activamos cambiar al modo simple. Acá lo tenemos y acá lo que vamos a hacer es hacer el diseño de la chica que vamos a animar. Elegimos la herramienta del lápiz, tenemos el panel de las capas al costado derecho y lo que vamos a hacer es simplemente hacer el diseño de la chica. Ahí lo tenemos en el panel de capas, vamos a bajar la opacidad a la capa del boceto haciendo clic sobre esa capa y creamos una nueva capa. Y acá vamos a cambiar la herramienta a la herramienta de la plumilla y vamos a hacer la línea del diseño de la chica. Acá lo tenemos, como pueden ver, la línea va a ser bastante fina ya que va a ser estilo anime. Ahí lo tenemos. Y ahora la siguiente fase sería el color. Vamos a desactivar la capa del boceto para solamente dejar visible la capa de la línea y creamos una nueva capa en la cual vamos a ir pintando los colores de la chica. Acá, por ejemplo, si hacemos clic sobre el color, tenemos diferentes paletas de colores. Por ejemplo, yo descargué esta de los assets de Clip Studio Paint. Entonces podemos ir eligiendo los colores que nosotros queramos para poder ir pintando a la chica. Acá, por ejemplo, tenemos la herramienta relleno, tenemos sus propiedades y vamos a ir pintando de esta manera con un solo clic y también, ¿por qué no?, con la herramienta plumilla. Con el icono de los 3 puntos volvemos al modo estudio. Vamos al menú Ventana, Subvista. Automáticamente se pone en la parte derecha y en este panel tenemos la opción de importar. Seleccionamos el proyecto que creamos anteriormente, que es el diseño de la chica. Este panel lo podemos tomar y lo podemos dejar donde nosotros queramos. En mi caso lo voy a dejar en esa posición. Entonces lo que simplemente debo hacer es adaptar los paneles para que se vea de la mejor forma posible. Esto lo vamos a hacer de esta manera. Y ahora sí, como pueden ver, tengo a la vista el diseño del personaje que voy a animar. Vamos a Archivo, Nuevo, y vamos a crear un proyecto de animación, que es la última opción. Le ponemos un nombre al proyecto y acá en Preajuste podemos seleccionar el proyecto que nosotros queramos. En este caso va a ser una animación vertical. Por lo tanto, elegimos esta opción, 1080 por 1920, y en resolución, si quieren, lo pueden cambiar. En mi caso, yo lo aumenté un poco más. En nombre de la historia le podemos poner un nombre, también en el nombre de la línea de tiempo, y acá es muy importante los fotogramas por segundo en 12 y la duración en 12. Así como se ve, tal cual. Entonces ahí lo tenemos, le damos a OK y hemos creado el proyecto de animación en el cual vamos a trabajar. Como siempre, no olviden guardar su proyecto en su equipo para seguir con el proceso de la animación. Es muy importante activar la línea de tiempo. Vamos al menú Ventana, Línea de tiempo. Y ahí la tenemos visible para poder comenzar a animar. Vamos a ir al panel de capas y vamos a eliminar la carpeta de animación que viene creada por defecto en el proyecto. Y vamos a crear una nueva carpeta de animación. Le ponemos un nombre, por ejemplo, animación o baile. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Generalmente creamos un nuevo cel de animación, pero en esta ocasión crearemos una nueva carpeta de capas. Y dentro de esta nueva carpeta de capas crearemos diferentes capas rasterizado y capas vectoriales, las cuales son las siguientes. Seleccionamos la capa Sketch de este primer dibujo de nuestra animación y vamos a utilizar la herramienta del lápiz para comenzar con el proceso del boceto de la animación. Este primer dibujo va a tener la siguiente forma, va a ser esta pose. La chica va a estar bailando. Ahí lo tenemos, una pose bastante buena. Le cambiamos el nombre al dibujo a 1K. Avanzamos en la línea de tiempo y vamos a ir al fotograma 13, extendemos la animación un fotograma más,
Activamos especificar cells y elegimos el fotograma 1 y volvemos a hacer que la duración de la animación sea 12 fotogramas. En el fotograma 5 creamos un nuevo cell de animación, le cambiamos el nombre a 5K y como pueden ver ha creado las mismas capas que creamos anteriormente, algo que nos ahorra mucho tiempo y es una de mis opciones favoritas en Clip Studio Paint. Seleccionamos la capa Sketch, el papel cebolla para comenzar con la segunda pose clave de nuestra animación, que va a ser de esta manera. Guiándonos por el dibujo anterior va a ser mucho más fácil de realizar. Ahí tenemos la pose y como pueden ver vamos a seguir avanzando en la animación hasta el fotograma 9. Creamos un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre a 9K, seleccionamos la capa Sketch y vamos a hacer esta tercera pose clave de nuestra animación. Esta va a ser una de mis poses favoritas. Como pueden ver es un dibujo realmente genial. Y es así como hemos finalizado con las 3 poses principales de nuestra animación. Podemos activar Play para revisar cómo está nuestra animación con estos primeros 3 dibujos. Ahora vamos a hacer los breakdowns. Vamos a ir al fotograma 3, creamos un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre a 3B, activamos el papel cebolla para hacer esta nueva pose, sin antes seleccionar la capa Sketch. Recuerden que esto es lo que vamos a hacer durante el proceso del boceto de la animación. Vamos a dibujar esta pose y como pueden ver la chica va a estar con los ojos cerrados, ya que va a estar girando su cuerpo, algo muy importante de realizar. Vamos a ir al fotograma 7, creamos un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre a 7B, seleccionamos la capa Sketch, activamos el papel cebolla y vamos a dibujar esta nueva pose para la chica, guiándonos siempre por el dibujo anterior y el dibujo posterior. Como pueden ver, logramos una pose realmente genial. Avanzamos al último breakdown que va a ser en el fotograma 11, creamos un nuevo cel de animación, le cambiamos el nombre a 11B, seleccionamos la capa Sketch, también activamos el papel cebolla para realizar este último breakdown de nuestra animación, como siempre guiándonos por el dibujo anterior y el dibujo posterior, logrando esta pose. Ahí lo tenemos, hemos realizado los dibujos principales de nuestra animación. Podemos ver cómo está nuestra animación simplemente activando Play y ver que es una animación que está funcionando realmente bien. Ahora vamos a crear los in-betweens. Para ello vamos a ir al fotograma 2, creamos un nuevo cel de animación, activamos el papel cebolla y como siempre seleccionamos la capa Sketch para hacer este nuevo dibujo. Esta parte del proceso llamada in-betweens es donde vamos a agregar más dibujos para suavizar el movimiento de la chica. Tenemos acá esta pose, guiándonos por el dibujo anterior y posterior, es mucho más fácil de realizar. Vamos al fotograma 4, creamos un nuevo cel de animación, seleccionamos la capa Sketch, activamos el papel cebolla para realizar esta nueva pose, que es un dibujo intermedio o in-between. Guiándonos entonces por el dibujo anterior y posterior es mucho más sencillo. Vamos al fotograma 6, creamos un nuevo cel de animación y vamos a hacer este nuevo dibujo. Se lo repito nuevamente, guiándonos por el dibujo anterior y posterior va a ser mucho más sencillo de realizar. Vamos a ir avanzando en la animación al fotograma 8, creamos un nuevo cel de animación, seleccionamos la capa Sketch, activamos el papel cebolla y vamos a hacer este nuevo dibujo. Como pueden ver, los dibujos son bastante similares. Ahí tenemos este nuevo dibujo, avanzamos al fotograma 10, creamos un nuevo cel de animación, seleccionamos la capa Sketch, activamos el papel cebolla y vamos a hacer este nuevo dibujo. Como pueden ver, son poses realmente geniales. En esta pose en particular va a estar con los ojos cerrados. Por último, en el fotograma 12 creamos un nuevo cel de animación y vamos a hacer este último dibujo para nuestra animación. Acá vamos a ver la importancia de haber agregado el dibujo 1 en la parte final, en el fotograma 13. Y esta es la animación que hemos logrado hacer y como pueden ver se ve genial. Para la línea de la animación va a ser bastante sencillo. El color negro, que es la línea, va a ir en la capa línea y el color magenta va a ir en la capa sombra línea. Recuerden que hicimos esas capas anteriormente. Y ahora simplemente vamos a ir desactivando en cada uno de los dibujos la capa Sketch para ver solamente la línea limpia de nuestra animación y como pueden ver el resultado es genial.
para el color vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desactivar por el momento la capa sombra línea y vamos a seleccionar la capa color. Y en esta ocasión vamos a utilizar la herramienta relleno. En subherramienta referir a otras capas. Y acá, por ejemplo, tenemos la herramienta subvista y vamos a activar cambiar al cuentagotas automáticamente. Esto lo que hace es que, como pueden ver, teniendo seleccionada la herramienta de relleno, vamos a ir solamente seleccionando los colores en la parte en donde está el diseño de la chica. Y mediante un solo clic vamos a ir pintando el color de la animación, de esta manera. Algo bastante sencillo y entretenido de realizar. Una vez finalizamos con el color base del dibujo, vamos a seleccionar la capa sombra, volvemos a activar la capa sombra línea y desactivamos por el momento la capa del color para solamente concentrarnos en la sombra del dibujo. Vamos a pintar de la misma manera. Ahí lo tenemos. Una vez hemos finalizado, desactivamos la capa sombra línea y activamos la capa del color, obteniendo el siguiente resultado. Y esto es lo que vamos a hacer con cada uno de los dibujos de la animación. Esta parte del proceso puede llevarles tiempo, pero si hicieron bien la parte de la limpieza de la animación, va a ser mucho más sencillo de realizar. Y esta es la animación de la chica a todo color. Como pueden ver, baila muy bien y se ve realmente genial. Me encanta. Para que esta animación sea una escena de animación, tenemos que agregar un fondo. Para ello vamos a ir a la ventana material. Yo he descargado este pincel que lo vamos a agregar en la herramienta decoración. La seleccionamos y en la parte inferior del material activamos pegar el material seleccionado. Le damos a OK y acá tenemos el pincel. Vamos a crear una nueva capa, en este caso una capa vectorial. Le cambiamos el nombre, eso va a estar por debajo de la chica. Vamos a comenzar a hacer unas pinceladas con este pincel. Como pueden ver, es un pincel bastante particular en donde podemos ir jugando con la forma del trazo. Y como yo elegí una capa vectorial, con la herramienta operación en subherramienta objeto, como pueden ver, podemos ir editando la línea, en este caso la curva o la línea. Miren lo que podemos hacer, realmente me encanta. Podemos editar todos los elementos por separado, teniendo un mayor manejo de lo que queremos lograr con este fondo. Tenemos de esta manera estas pequeñas luces de colores que va a ser bastante útil al momento de terminar con esta animación, porque vamos a hacer algunos toques de color. Ahí lo tenemos el fondo de la animación. Vamos a duplicar esta capa y lo que vamos a hacer con esta nueva capa duplicada, vamos a ir a edición, transformar, voltear en vertical. Simplemente hacemos eso y en los modos de combinación activamos agregar luz. Y acá, como pueden ver, el fondo, que es el papel, lo vamos a cambiar a un color negro. Activamos play y tenemos la siguiente animación. En el panel de capas seleccionamos la animación de la chica y creamos una nueva carpeta de animación. Le cambiamos el nombre a colores. Y acá simplemente vamos a hacer una animación de diferentes colores para la escena. Creamos un nuevo cel de animación. En el fotograma 1 elegimos el color amarillo y pintamos con la herramienta relleno. Avanzamos al fotograma 2, creamos un nuevo cel de animación y ahora vamos a elegir un color magenta y también pintamos toda la escena. En el fotograma 3 creamos un nuevo cel de animación. Ahora vamos a agregar un color verde. Pintamos nuevamente toda la escena. En el fotograma 4 creamos un nuevo cel de animación y esta vez es el turno del color rojo. Pintamos nuevamente. En el fotograma 5 vamos a crear un nuevo cel de animación. Vamos a ir a un color azul y ahí lo tenemos, un color azul o celeste, y pintamos la escena de animación. Y por último vamos a crear un nuevo cel de animación en el fotograma 6 y agregamos un color naranjo. Ahora cortamos esta animación, la copiamos y la pegamos para que dure todo el transcurso de la animación. Entonces tenemos estos colores, seleccionamos la carpeta de animación en el panel de capas y en los modos de combinación elegimos superponer. Como pueden ver, la variación de colores hace que la escena de animación se vea mucho mejor. Activamos play y esta es la animación que hemos logrado hacer. Como pueden ver, con los colores se ve mucho mejor. Vamos a archivo, exportar animación, película. En esta nueva ventana le vamos a poner un nombre a nuestro archivo de video de nuestra animación. Ahí lo tenemos, le damos a OK. Y acá simplemente le damos a OK nuevamente y exportamos nuestra animación como video.
Bueno, esta es la animación que hemos logrado realizar en este tutorial. Como pudieron ver, les mostré todo el proceso para llevar a cabo esta animación. Fue realmente entretenido crear este tipo de animación. Así que los invito a ustedes a crear sus propias animaciones de una chica bailando. Nos vemos en el siguiente video.